El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. En nuestro cráneo se localiza el encéfalo, protegido por un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Dentro de este se encuentra el cerebro, siendo una de las partes más grandes del encéfalo. El encéfalo humano está dividido en tres partes principales. Cerebro. La mayor parte del encéfalo humano, el cerebro, permite la percepción sensorial y controla las acciones motoras voluntarias. Cerebelo. Se encuentra en la parte inferior al cerebro, en la parte posterior de la cabeza. Tallo cerebral o tronco. Ejerce presión arterial, de respiración, deglución, control del sueño, entre otros. En esta vista, desde la parte superior del cráneo se puede observar el cerebro, que es una apariencia arrugada. A estas arrugas se les conoce como surcos. Ayudan a mantener el cerebro en una superficie tan reducida como es el cráneo. Podemos observar que el cerebro está dividido en dos grandes partes, que lo divide una superficie que se llama cuerpo calloso. Está formado por fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, las dos partes del cerebro, llamadas hemisferios, están conectadas continuamente. A simple vista pareciera que ambos hemisferios son idénticos, pero estudios han demostrado que cada uno de estos hemisferios cumple o tiene cualidades que los hace únicos y diferentes uno del otro. El hemisferio izquierdo es el lado analítico del cerebro. Su función principal es verbal. Tiene otras funciones como la capacidad de análisis, como el razonamiento lógico, resolver problemas, aprender información teórica y hacer deducciones. En esta parte del hemisferio izquierdo se encuentra el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca nos ayuda a la comprensión del habla. El área de Wernicke nos ayuda al razonamiento lógico. Un daño en el área de Broca produce afasia, imposibilidad al sujeto de hablar y de escribir. Bien, como ya mencionamos, en el hemisferio izquierdo se produce el pensamiento analítico, lógico, lenguaje, razonamiento, ciencia, matemático, escritura, números y control de la mano derecha. Mientras que en el hemisferio derecho se concentra la conciencia artística, la creatividad, imaginación, perspectiva, pensamiento holístico, conciencia musical, sentido espacial y control de la mano izquierda. A este hemisferio se le atribuye a las personas que son muy buenas en las manualidades, artes, dibujo, el hemisferio derecho como dominante. Antes de llegar al cerebro, este se encuentra protegido por varias capas. Son 6 capas. Una de estas es, de abajo hacia arriba se encuentra la pía madre, en medio está la capa adenoidal y luego está la dura madre. En esta imagen lo podemos ver mejor. El cerebro se encuentra protegido por lo que es la pía madre, aracnoide, dura madre, después sigue el hueso, periocito y el aponeurosis y finalmente la piel. Estas capas reciben el nombre de meninges y son las que ayudan a proteger al cerebro y la médula espinal. Los dos hemisferios a su vez están divididos en 4 lóbulos. El primer lóbulo es el lóbulo frontal, seguido por el parietal. Atrás se encuentra el occipital y aquí en medio tenemos los temporales. Abajo se encuentra el cerebelo y continúa el tallo o tronco cerebral. Como lo habíamos mencionado, el lóbulo frontal se encarga de movimientos, inteligencia, razonamiento, resolución de problemas, conducta, memoria y la personalidad. El lóbulo parietal se encarga de la inteligencia, razonamiento, distinguir izquierda y derecha, lenguaje, sensación, lectura. El lóbulo occidental se encarga de la visión. Abajo del lóbulo occipital tenemos al cerebelo, que se encarga del equilibrio, coordinación y control fino de los músculos. Y abajo
del lóbulo temporal, que es el que se encarga del habla, conducta, oído, visión y emociones. Abajo del lóbulo temporal tenemos al tallo o tronco cerebral, que se encarga de la respiración, presión arterial, latidos cardíacos y deglución. Lóbulo frontal. Es una de las estructuras más extensas del cerebro, pues ocupa aproximadamente un tercio de toda la superficie cerebral. El lóbulo frontal regula la memoria funcional y el lenguaje. Es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. Otras funciones importantes dependientes de esta zona serían el autocontrol y la inhibición de los impulsos. Este lóbulo contiene una serie de estructuras necesarias para la prevención, entre las que destacan la atención, la solución de problemas, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo y la planificación a futuro. Seguido a este se encuentra el lóbulo parietal. Esta parte del cerebro se encarga de regular los datos recibidos a partir de estímulos del sentido, por ejemplo, la percepción de dolor, una caricia agradable, sensación de frío. Si colocamos nuestra mano hacia la parte central de nuestro cráneo, encontraremos al lóbulo parietal. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal es la parte encargada de percibir y de reconocer los estímulos auditivos, es decir, procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto. Cuando tomamos una sopa caliente, cuando olemos un perfume o saboreamos un chocolate, nos recuerda a una persona y es que el lóbulo temporal está haciendo su trabajo. Lóbulo occipital. Este se encuentra en la parte casi final abajo de nuestro cráneo y es la parte del cerebro que procesa los datos visuales, puesto que ahí se localiza la corteza visual. Tallo encefálico o tronco encefálico. Se ocupa de todas las funciones necesarias para que el cuerpo esté vivo, como la respiración, la digestión de alimentos y la circulación sanguínea. Parte de la función del tronco encefálico es controlar los músculos involuntarios, los que funcionan automáticamente. De estos músculos podemos encontrar el corazón, el estómago, el tronco encefálico, el que se encarga de direccionar al corazón para que bombee más sangre cuando, por ejemplo, se digiere algún alimento o se hace un tipo de actividad física. El cerebelo. Al inicio mencioné que dentro del cráneo se encuentra el encéfalo y una parte del encéfalo es el cerebro cuando la más grande, pero también la parte que sigue en tamaño del encéfalo es el cerebelo. Su función principal radica en coordinar la piel sensitiva y motora, es decir, hace que los músculos reaccionen ante estímulos sensoriales. Es el cerebelo quien reacciona frente a una señal de peligro y envía la señal al cerebro para que reaccione y produzca una reacción de alerta. Aquí podemos observar las cisuras. Tenemos la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura parietocipital. Aquí podemos observar la cisura de Rolando, que es la que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Cisura de Silvio, que separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Y la cisura parietocipital, que se encuentra en la parte atrás del cerebro. Las partes del cerebro está compuesto por tres grandes partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo, también conocido como cerebro anterior, es la parte más voluminosa y compleja del cerebro. Está formado por el telencéfalo, el área con todos los pliegues y surcos que se suele ver en las ilustraciones del cerebro, así como por otras estructuras que hay debajo de él.
El telencéfalo contiene la información que básicamente nos convierte en lo que somos, ya que contiene la inteligencia, la memoria, la personalidad, emociones, el habla y la capacidad de sentir y de movernos. El mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, situado debajo de la parte central del prosencéfalo, actúa como un maestro, se puede decir, porque es el que coordina todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. El romboencéfalo, también conocido como cerebro posterior, se encuentra debajo de la parte posterior del telencéfalo. Engloba el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Aquí podemos ver al cerebro, que permite la percepción sensorial y controla las acciones motoras voluntarias. También conocido como cerebro anterior, es la parte más voluminosa y compleja del cerebro. El funcionamiento básico del sistema nervioso depende de gran medida de unas células diminutas llamadas neuronas. El cerebro contiene miles de millones de esas células que están especializadas en muchas funciones diferentes. Por ejemplo, las neuronas sensoriales envían información al cerebro desde los ojos, la nariz, la lengua, la piel. Las neuronas motoras envían mensajes procedentes del cerebro al resto del cuerpo. Aquí podemos ver lo que es el prosencéfalo. De él sale lo que es el telencéfalo y el cerebro. Del prosencéfalo también sale lo que es el diencéfalo, y del diencéfalo se divide el tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. El tálamo participa en las emociones y conducta. Nos pone alerta cuando tenemos algún tipo de accidente. También participa en ciclos del sueño, interviene en las funciones motoras, interviene en la memoria y el lenguaje. El hipotálamo envía señales aferentes al tronco del encéfalo, al telencéfalo y diencéfalo. Con estas señales regula la mayoría de las acciones y funciones. El hipotálamo controla la actividad visceral, autónoma, pulmones, corazón, vísceras. Controla al sistema simpático y parasimpático. Controla los impulsos sexuales y ciclo reproductor, liberando gonadotropinas. Regula el hambre, la saciedad con las hormonas. Regula el sueño, el parto, la lactancia, liberando oxitocina. Regula la sed. Regula la temperatura, frío, calor. También controla el sistema neuroendocrino, liberando hormonas, oxitocina, y es un regulador de la conducta. El romboencéfalo, también conocido como cerebro posterior, se encuentra debajo de la parte posterior del telencéfalo. Engloba el cerebelo, el puente, el bulbo raquídeo o médula oblonga. El cerebelo, también conocido como el pequeño cerebro porque parece una versión a pequeña escala del cerebro, controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación. El puente y el bulbo raquídeo, junto con el mesencéfalo, se suelen conocer como el tronco encefálico o tallo cerebral. El tronco encefálico recibe, envía y coordina los mensajes cerebrales. También controla muchas de las funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el tragar, la digestión y el parpadeo. A manera de resumen, podemos decir que el sistema nervioso central se encuentra compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo humano está dividido en tres partes principales: cerebro, cerebelo y tallo cerebral o tronco. El prosencéfalo, cerebro anterior, se derive el telencéfalo. El mesencéfalo, cerebro medio, es el encargado de la visión, audición,
el rombencéfalo, cerebro posterior, de la postura y el movimiento.